Bueno, en este nuevo video vamos a seguir analizando el libro de Carlos Sabino, El proceso de investigación. Hoy vamos a ver el capítulo 4, que es un capítulo mucho más ameno, por lo menos respecto de lo que fue el capítulo 3, que era bastante arduo y complejo, ¿no? Es un capítulo mucho más ameno porque ya nos empieza a dar consejos concretos de cómo encarar una investigación, ¿no? Así que, bueno, promete que va a ser un poco más breve que el del capítulo 3 el video. Como siempre te ofrezco, si te interesa, enviarte las fotos de los esquemas que hago en mi pizarra o incluso algún esquema que tengo del libro. Así que no hay ningún inconveniente, me puedes escribir para pedírmelo. Y bueno, obviamente que esto no reemplaza o no intenta reemplazar nunca la explicación que para que ustedes tengan del libro o que les dé algún docente del tema y mucho menos la lectura del libro, ¿no? Claramente esto más que nada es una especie de ayuda, por así decirlo, para complementar lo que ustedes ya hacen respecto de la lectura del manual, ¿no? A veces para escuchar a otra persona distinta que te explique esto sirve para aclarar por ahí algunas cosas bueno, la intención es justamente ayudar, ¿no? Así que bueno, el capítulo 4 se llama el planteamiento de la investigación. Él en el punto uno nos va a hablar de lo que es justamente la selección del tema y la formulación del problema, que son los pasos uno y 2 que él nos había explicado antes en el capítulo 3, ¿no? Cuando iba desarrollando cada uno de los pasos de una investigación. Bueno, el tema de la selección del tema, la formulación del problema son los pasos uno y 2, ¿no? Que eran justamente el paso uno era el área temática. Toda investigación siempre versa sobre algún área temática, obviamente, y el planteamiento del problema, ¿no? De la pregunta que va a movilizar la investigación. Bueno, él nos empieza comentando que de la infinidad de fenómenos que existen en el universo, la ciencia solamente se ocupa de estudiar o de analizar algunos pocos, diríamos, ¿no? Y esto se debe por varias causas, diríamos, ¿no? Hay, en primer lugar, muchas causas personales respecto del investigador mismo que realiza la investigación. Evidentemente que cada investigador tiene sus propios intereses, sus propios bueno, temas, diríamos, preferidos, diríamos, ¿no? O sus propias inquietudes, que, bueno, que por ahí muchas remiten a su propia historia personal. Obviamente que también están los intereses sociales, ¿no? Que es lo que la sociedad está buscando justamente que la ciencia solucione, averigüe, o qué problemas se plantean en las distintas comunidades respecto de, bueno, problemas internos, digamos, de las comunidades que hay que solucionar de alguna manera. Por otra parte están obviamente los conocimientos previos, diríamos, ¿no? De la ciencia, de la misma ciencia. La ciencia no puede poder responder temas más complejos si antes previamente no ha ido recabando información o solucionando temas mucho más por ahí delimitados y concretos, ¿no? Por poner un ejemplo por ahí muy sencillo o infantil, diríamos, ¿no? La pregunta por ahí respecto de ciertos temas de astronomía no se van a poder responder hasta tanto que no se hagan investigaciones mucho más concretas y precisas respecto de, bueno, no sé, lo que averiguan las ondas por ahí espaciales respecto de la formación de los planetas, etcétera, ¿no? Y obviamente también están las inquietudes de la misma comunidad científica, ¿no? Que muchas veces va como encarando las investigaciones para un lado o para el otro, de acuerdo a justamente las inquietudes que tienen los investigadores como comunidad, ¿no? Entonces todos estos elementos se unen para hacer que, bueno, que la ciencia obviamente investigue o responda algunos temas concretos y no todos, claramente, ¿no? Así que, digamos, estos los grandes interrogantes por ahí de la humanidad, digamos, ¿no? Y los problemas sociales que muchas veces buscan una solución son las motivaciones externas que tienen los investigadores, ¿no? Qué es lo que la humanidad se busca solucionar o los problemas que busca responder y cuáles son las cosas concretas por ahí que las sociedades buscan una solución, ¿no? O encontrar una solución. Esas son las motivaciones externas y las motivaciones internas hacen referencia a esto que decía de cuáles son los saberes acumulados que tienen las ciencias que permiten claramente que se pueda seguir avanzando en el conocimiento científico, ¿no? Hay que recordar esta lógica interna que tienen las ciencias de que siempre se parte de los conocimientos que ya se poseen en un área determinada y a partir de esos conocimientos se van a buscar o a resolver otras problemáticas por ahí más complejas, más profundas, ¿no? Así que, o más sutiles.
Entonces siempre el conocimiento previo de las ciencias es sumamente importante porque es lo que habilita o lo que permite que se investiguen, que se hagan ciertas investigaciones, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, hace quizás poco tiempo, 1 o 2 siglos, el ejemplo este que pone de la astronomía, 1 o 2 siglos, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología misma era mucho más limitado, entonces había ciertas cosas que no se podían responder. Hoy en día, claramente que la tecnología, sobre todo lo que hace a la investigación espacial, ha permitido averiguar y solucionar, ¿no? O responder muchos problemas que se plantean en la astronomía, ¿no? Entonces, esa lógica interna que tiene la ciencia de partir siempre de lo conocido para responder preguntas más sutiles, más complejas, etcétera, es obviamente la motivación interna por ahí más importante que tiene la ciencia, ¿no? Y él dice, bueno, hecho estas aclaraciones respecto de que la ciencia no investiga todo, sino que simplemente investiga algunos fenómenos del mundo, o que se dan en el universo, él dice qué es lo que le pasa al estudiante, por ahí, obviamente con poca experiencia, o al investigador incluso que tiene poca experiencia, cuando tiene que elegir un tema de investigación. En general, muchas veces pasa que justamente por la falta de experiencia, terminan eligiendo, por así decirlo, las grandes problemáticas de la humanidad, o las grandes preguntas de la humanidad, o temas por ahí mucho más actuales, temas más candentes, por así decirlo, que son siempre mucho más difíciles de abordar, justamente porque no hay un marco teórico, ¿no? La comunidad científica por ahí todavía no los ha abordado esos temas, no hay estudios previos, etcétera, ¿no? Con lo cual, en general, no hay que estudiar o investigar o proponer, digamos, una problemática referida a esto, ¿no? Ni los grandes temas de la humanidad ni los temas más actuales, ¿no? Y él da 4 consejos concretos respecto de cómo hacer la elección del tema que uno va a investigar. En primer lugar, dice que tienes un tema bien concreto y accesible, ¿no? Lo más concreto que se pueda y accesible en todo sentido, no solamente un tema que sea accesible a la propia capacidad del investigador, sino que sea accesible en el sentido de que las fuentes, de que uno pueda recurrir a las fuentes, digamos, que estén a mano, que uno las pueda abordar en base a los conocimientos que tiene, etcétera, ¿no? Eh, muchos otros por ahí autores por ahí especifican estos temas y dicen, por ejemplo, que las fuentes tienen que ser, supongamos, obviamente uno no puede, por ejemplo, estudiar fuentes que estén en un idioma que no conoce, entonces hay un montón de especificaciones por ahí más técnicas de qué significa la accesibilidad, digamos, ¿no? No solamente en cuanto al investigador, que uno maneje esa información, que tenga la capacidad para manejar esa información, sino que incluso la información sea accesible en el sentido físico, diríamos, ¿no? Que uno pueda acercarse a esos archivos, esa documentación o ese problema, porque justamente lo tiene desde un punto de vista físico, bueno, es fácil, digamos, ese abordamiento, ¿no? Después dice que tiene que ser un tema conocido, obviamente, un tema que el investigador lo maneje de la mejor manera posible, eh, un tema que ya tenga esta persona, investigador o estudiante, que ya tenga muchas lecturas hechas sobre el tema, que conozca ciertas problemáticas del tema, justamente porque, bueno, largarse a investigar un tema desconocido supone una complejidad mucho más grande, ¿no? Dice, siempre es conveniente investigar algún tema sobre el cual uno pueda contar con ayuda efectiva, sobre todo aquellos temas que ya se están investigando en la ciencia, que hay otros investigadores u otras personas que nos pueden guiar, que nos pueden ayudar, etcétera. Siempre, obviamente, que eso es sumamente importante, ¿no? Y por último, que el tema sea de real interés o que realmente sea interesante para el investigador, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una investigación científica supone un nivel de complejidad, un trabajo arduo, etcétera, que, bueno, claramente puede desanimar a cualquier persona. Y si encima uno está investigando un tema que no le interesa demasiado, no lo moviliza demasiado, bueno, corre el riesgo de terminar dejando la investigación, ¿no? En cambio, si el tema realmente a uno lo moviliza, si es un tema que realmente uno le quita el sueño, por así decirlo, bueno, eso es una motivación extra, digamos, que va a ayudar a superar esas etapas arduas o esas etapas de aridez, por así decirlo, que tiene todo trabajo, ¿no? Y la investigación no deja de ser un tipo de trabajo intelectual, ¿no? Entonces, siempre tiene que ser un tema de interés del estudiante, digamos, ¿no? Del investigador. Esto justamente es lo que se corresponde o lo que se
el paso uno, digamos, ¿no? Lo que el autor en el esquema que le había realizado en el capítulo 3 se corresponde con el paso uno, que era justamente el tema del área temática, ¿no? Y después el paso 2, que es la formulación del problema. Él dice que, bueno, que una vez que se ha seleccionado el área de investigación, bueno, hay que formular o hay que plantear el problema, y que el problema siempre, el problema de investigación es siempre una pregunta, ¿no? Por qué sucede tal cosa, cómo se analiza este fenómeno, cuáles son las causas, etcétera. Siempre es una pregunta que se formula el investigador, ¿no? Y dice que para formular bien esta pregunta o para hacerlo de forma correcta, a la pregunta, al problema, él da 3 consejos concretos. Primero, dice que hay que conocer el tema de estudio lo mejor posible. Y en este sentido, cuando uno plantea el problema, justamente muchas veces por ahí el desconocimiento de ese tema hace que uno se plantee por ahí problemas que ya están analizados, que ya han sido estudiados, que ya se conocen, por ejemplo. Entonces, cuando uno tiene un conocimiento mucho más profundo, mucho más pormenorizado sobre esa área temática que ha elegido, evidentemente que los problemas que se puede plantear son mucho más certeros, mucho más precisos, ¿no? Mucho más sutiles. Y sobre todo sabiendo que esos problemas no se los ha planteado nadie, o por lo menos nadie los ha investigado, los ha abordado, ¿no? Si no se corre siempre el riesgo, por así decirlo, de investigar, no sé, la pólvora, ¿no? Entonces, mientras que uno tenga un conocimiento mucho más pormenorizado, mejor, y esto se relaciona claramente con el tema en realidad con el paso 5 del esquema de Sabino, que era el marco teórico o el estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que sabe la comunidad científica sobre ese tema y qué es lo que no sabe? Entonces, teniendo en claro eso, que es lo que se sabe hoy en día sobre esa problemática, uno va a poder formular una pregunta mucho más precisa y mucho más acertada, ¿no? En segundo lugar, dice, hay que hacer una especie de autoexamen, digamos, ¿no? Y dice, hay que ser muy sincero en las preguntas que se tiene que hacer el investigador respecto de qué es lo que sabemos o qué es lo que sé con respecto de ese tema concreto que he elegido para investigar, qué es lo que deseo saber, ¿no? Em, y qué quiero aclarar o qué quiero averiguar con esa investigación, ¿no? Esas preguntas, si uno se las hace con sinceridad, qué es lo que sé, qué es lo que quiero saber y qué es lo que quiero averiguar o qué es lo que quiero solucionar o aclarar, esas preguntas ayudan a clarificar un poco mejor las motivaciones que tiene el investigador, ¿no? Y a ordenar un poco, por así decirlo, desde el punto de vista lógico, la investigación que uno se está planteando, por lo menos eh, dentro del mismo investigador, ¿no? O que la misma persona está haciendo. Y en tercer lugar dice que hay que hacer un análisis lógico, ¿no? Una especie de analizar la consistencia interior que tiene todo ese trabajo que está haciendo el investigador, que hasta ahora en realidad es intelectual, digamos, ¿no? El investigador por ahí no se ha movido del sillón de su casa y simplemente está por ahí revisando la bibliografía de un tema, averiguando un poco más sobre ese tema, etcétera, y buscando justamente cuál es la pregunta o el problema que se va a plantear, tratando de pensar si esa pregunta ya ha sido investigada, si no ha sido investigada, cuál es el móvil que lo mueve a él a hacer la investigación, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, en el punto 2, él va a analizar los tipos de investigación según sus objetivos. Dice que, bueno, que una vez que se ha planteado el problema, hay que, digamos, hay que preguntarse qué objetivos persigue nuestra investigación, ¿no? ¿Qué objetivos persigue nuestro trabajo? Y esa pregunta es clave, diríamos, responderla de una forma, bueno, lo más sincera posible, porque en base a esa pregunta o esa respuesta, diríamos, nos va a dar el tipo de investigación que nosotros queremos o nos planteemos realizar, ¿no? Y los objetivos de las investigaciones pueden ser extrínsecos o externos, y en este sentido las investigaciones pueden ser puras y aplicadas, y esta diferencia viene porque las investigaciones puras, bueno, en este tipo de investigaciones los conocimientos no se obtienen para poder usarlos de un modo inmediato, diríamos, ¿no? No se busca una aplicación del conocimiento de un modo inmediato o una aplicación inmediata a la realidad, sino que se investiga simplemente para solucionar un tema científico, diríamos, que no tiene ningún tipo de aplicación práctica, diríamos, ¿no? Y las investigaciones aplicadas, bueno, claramente
son aquellas que persiguen fines que son mucho más directos e inmediatos, que buscan modificar, digamos, la realidad, ¿no? En este sentido, los objetivos extrínsecos se relacionan con la clasificación que le ha dicho de las ciencias en el capítulo 1, cuando hablaba de ciencias puras y aplicadas, ¿no? Las ciencias que buscan solucionar simplemente problemas que son, que están alejados de la realidad o que no tienen una aplicación concreta, inmediata, y aquellas ciencias que buscan justamente manipular la realidad, modificar la realidad, ¿no? Y bueno, obviamente que dice que en el caso de las ciencias aplicadas, o de las investigaciones, mejor dicho, aplicadas, dice que hay que tener cuidado, por así decirlo, de no confundir lo que es la aplicabilidad de un determinado conocimiento científico con lo que es la aplicación concreta, diríamos, ¿no? Muchas veces la aplicación concreta de un conocimiento va a depender de otros factores que no tienen nada que ver con el científico. Por ejemplo, no sé, que se desarrollen políticas públicas para aplicar o para solucionar un problema determinado, ¿no? Él hablaba en el caso concreto, por ejemplo, de las ciencias sociales, ¿no? Pero también pasa lo mismo en las ciencias naturales, por ejemplo, qué sé yo, se descubre una vacuna determinada para solucionar un problema, una enfermedad, etcétera. Esa sería una investigación aplicada, pero resulta que, supongamos, es tan costosa esa vacuna, excesivamente costosa, que la aplicación concreta no se realiza nunca, ¿no? Así que bueno, ese es un objetivo que uno tiene que tener en claro, digamos, si su investigación está apuntando justamente a un conocimiento puro, por así decirlo, para solucionar simplemente una pregunta de la ciencia o para descubrir algo que ignorábamos respecto a un tema, o si está buscando la aplicación concreta para poder mejorar o manipular la realidad de una manera determinada, ¿no? Y obviamente que esta distinción, eh, diríamos, normalmente las investigaciones aplicadas se basan sobre el conocimiento anteriores o investigaciones anteriores que han sido puras, digamos, ¿no? Por ejemplo, antes de desarrollarse la energía nuclear, eh, o el conocimiento, digamos, ¿no? Que pudo brindar lo que fue la energía nuclear, la bomba atómica o la medicina nuclear, obviamente hubo investigaciones puras que analizaron el tema de, no sé, la fusión del átomo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después, respecto del tipo de conocimiento que se espera obtener en nuestra investigación concreta, pueden ser los objetivos intrínsecos o internos, ¿no? Intrínsecos o internos. Y en este sentido tenemos tres tipos de investigaciones que pueden ser exploratorias, descriptivas o explicativas. Las exploratorias son aquellas que intentan simplemente dar una visión general del objeto de estudio que nosotros vamos a investigar. En este caso, en general, se hace respecto de temas que son escasamente conocidos o temas que son nuevos, respecto de los cuales hay muy poco conocimiento. Entonces, esta investigación más que nada busca justamente hacer una especie de pantallazo o de descripción general sobre esa problemática concreta, ¿no? Después están las descriptivas, que lo que hacen es describir justamente características de conjuntos homogéneos de fenómenos, diríamos, sin explicarlos quizás sin explicar por qué suceden o sin analizar las causas, diríamos, más que nada describir fenómenos que son homogéneos, ¿no? Y las explicativas, finalmente, que son bueno, las que buscan explicar las causas de los fenómenos, ¿no? Las causas de las cosas. En realidad, las investigaciones, obviamente, que hacen avanzar el conocimiento científico son estas, ¿no? Claramente son las que más profundizan nuestro conocimiento, no las explicativas. Pero claramente, volviendo a lo mismo, en el caso de las puras y aplicadas, las explicativas siempre se asientan, por así decirlo, sobre conocimientos o sobre otras investigaciones que han sido exploratorias, descriptivas, etcétera, ¿no? Volviendo a la lógica interna que tienen las ciencias de llegar siempre o de partir de conocimientos que ya tienen para poder ir logrando conocimientos mucho más exhaustivos, ¿no? Y respecto de la delimitación temática, no lo había anotado acá, pero la delimitación temática es el paso 3. Lo anoto acá. El paso 3 del esquema que hace Sabino en el capítulo 3. El paso 3 era justamente el tema de la delimitación temática, ¿no? Y dice que él, bueno, para hacer una correcta delimitación del tema es necesario un conocimiento cabal del estado actual del tema, ¿no? Que hay que recordar que en realidad el marco teórico o el estado de la cuestión, que era el paso 5 en realidad, eh,
Hay que recordar que el Sabino decía que hay pasos que no se van haciendo de forma ordenada, primero uno, después el otro, etcétera, sino que hay muchos pasos que se van haciendo de forma simultánea, digamos, ¿no? Entonces la delimitación temática y la formación del marco teórico se van haciendo casi en paralelo, ¿no? Obviamente, mientras que más se va haciendo un mejor marco teórico, uno también al mismo tiempo puede hacer una más correcta o una mejor delimitación. Entonces, bueno, obviamente que es necesario un conocimiento muy cabal, muy amplio, muy profundizado del estado del tema, de qué es lo que se sabe del tema, qué es lo que se está investigando en este momento, o cuáles son las últimas investigaciones, etcétera. Y obviamente eso impone una revisión bibliográfica lo más amplia posible, ¿no? En esa revisión bibliográfica hoy en día tiene un papel importantísimo Internet, porque todos los centros de investigación, las revistas especializadas, etcétera, en general hoy en día publican eh, revistas de forma digital, diríamos, ¿no? Con lo cual uno por medio de internet puede acceder a las investigaciones que están haciendo todos los centros de investigación del mundo, etcétera, ¿no? Justamente internet permite poder conocer los estudios más actuales sobre ese tema, ¿no? Y en base, bueno, una vez que se ha hecho todo esto, la delimitación propiamente dicha del tema puede hacerse de tres maneras distintas, o mejor dicho, debe hacerse de tres maneras distintas. En primer lugar, en cuanto al tiempo, en segundo lugar, en cuanto al espacio y en cuanto al contenido. Él pone el ejemplo de las migraciones, dice obviamente que el área temática que va a investigar o que va a abordar un investigador siempre es mucho más reducida que una disciplina histórica, que una disciplina, perdón, científica, y que incluso mucho más reducida que las áreas internas que tiene la disciplina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de las migraciones, bueno, obviamente que es mucho más reducida por ahí que la disciplina o que la ciencia histórica, mucho más reducida que incluso que las ramas de la historia, ¿no? La historia social, económica, etcétera. Pero bueno, aún así sigue siendo un tema demasiado amplio, ¿no? Uno podría investigar las migraciones que ha habido en la época del Imperio Romano, las migraciones que ha habido en la prehistoria cuando se pobló América, o bueno, las migraciones actuales, con lo cual hacer una delimitación en cuanto al tiempo es un tema obligado. Y mientras que más delimitado esté en cuanto al tiempo, mejor, digamos, ¿no? Por ahí uno puede incluso investigar las migraciones que ha habido en un par de años específicos, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera uno hace una especie de recorte del tema y se va a abocar solamente a investigar las migraciones en esos años. Lo mismo en cuanto al espacio, obviamente, uno no puede estar investigando al mismo tiempo las migraciones que ha habido en China, en América, o en Europa, o en África, durante un quinquenio determinado, ¿no? Entonces hay que hacer una delimitación en cuanto al espacio y también en cuanto al contenido, porque esas migraciones pueden obedecer a distintos factores, ¿no? Factores económicos, educativos, raciales o lo que sea. Entonces muchas veces delimitar el tema en cuanto al contenido también es necesario y es recomendable, ¿no? Entonces, mientras que más especificado esté el tema, mientras más lo hayamos recortado, mejor. Ahora la pregunta del millón, o la pregunta que uno se hace es, ¿vale la pena investigar temas por ahí tan específicos y tan alejados, por así decirlo, de las preocupaciones diarias que tienen las personas, o incluso de las preocupaciones que yo tengo como investigador? Entonces, pensando en cómo trabaja la ciencia, uno tiene que responder que sí. Eh, y voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo fuese un historiador británico y quiero investigar el papel que han tenido las mujeres, supongamos, en la Segunda Guerra Mundial. Supongamos que nunca se ha investigado el tema, pero yo quiero saber sobre el papel de las mujeres en toda Gran Bretaña. Bueno, pero eso es imposible. Entonces tendría que elegir, bueno, los años ya están dados obviamente por el conflicto, ¿no? En 1939-1945, yo tendría que elegir, por ejemplo, un pueblo concreto, una ciudad concreta, e ir a investigar qué ha pasado, qué papel han cumplido las mujeres en esa ciudad concreta, en esos años concretos. Si han salido a trabajar, si han ayudado a las autoridades británicas de distintas maneras, etcétera, y escribir mi trabajo de investigación sobre ese tema concreto, ¿no? El día de mañana, obviamente, va a surgir otro investigador que va a analizar el mismo tema en otra localidad, en otra ciudad, etcétera, y en algún momento alguien quizás pueda investigar, analizar el tema general, diríamos, ¿no? El papel que tuvo la mujer en toda Gran Bretaña respecto de la Segunda Guerra Mundial, cómo colaboró para que el país ganara la guerra, por ejemplo. Pero esa investigación general se va a tener que basar necesariamente y va a tener que utilizar justamente como una herramienta todas esas investigaciones anteriores que habían hecho otros investigadores respecto de temas mucho más delimitados y mucho más concretos, ¿no?
siguiendo siempre esta lógica que tienen las ciencias de que los estudios previos o los conocimientos previos que ya se tienen sobre un tema permiten hacer saltos, diríamos, para obtener conocimientos mucho más amplios, mucho más complejos y mucho más generales, ¿no? Para poder formular leyes más generales. Así que bueno, esto es todo lo que nos dice por ahora Sabino en el capítulo 4. Ya después iremos avanzando con otros capítulos. Espero que te sirva y que les haya gustado el video.